Continuamos, amigos y amigas, a esta hora conversando con todos ustedes a través de Luz Radio 102.9, la emisora de la Universidad del Zulia. Estamos conversando con el profesor Álvaro Márquez, profesor de la Universidad del Zulia, también profesor de la Universidad Cecilio Acosta, sobre el tema que nos reúne hoy, que es la filosofía para niños. Así es, y la filosofía siempre ha sido aliada de la literatura. Sí, y así como hay filosofía para niños, también hay literatura para niños. Para ¿De niños. qué manera esos temas, profesor, Sí. los temas de lógica, estética, ética, se plasman a través de la literatura para niños? Sí, claro. Bueno, quería puntualizar esa relación, que es una relación muy fructífera entre lo que es la filosofía y la literatura. Primero porque se recupera la idea retórica y metafórica de que la filosofía es una palabra, ¿no? Es una imagen, es una representación, es una simbolización del mundo a través y gracias al pensamiento. Entonces no podemos pensar sin palabras, no podemos pensar sin comunicarnos, no podemos pensar sin hacer una escucha de esas palabras y con quién estamos comunicándonos. Por eso que Ligma dice que en este caso a la filosofía le correspondería como acto del pensamiento un auténtico esfuerzo del acto de la escucha frente al otro para saber quién es el otro y cómo se reconoce. Y también le interesa saber quién es el otro por su palabra. Entonces Liman entiende que la palabra es el universo de significación de la realidad y que mientras que mejor aprendamos a hacer un uso semiótico, estético, artístico, político, ético, moral, sexual de la palabra, mejor pensadores vamos a ser, porque estamos conectando de una forma entre adjetivo y sujeto lo que vincula la palabra con la realidad, que es la realidad nuestra de todos los días. Entonces Ligma entiende que la palabra también encarna el cuerpo de quien habla y quien es sujeto de esa palabra. Y en este sentido, la idea de Ligma de hacer literatura de la palabra es crear sobre la palabra ese imaginario, esa metáfora, esa retórica, ¿no? Esa forma de representar lo que la realidad es para comprenderla por el sentido. Y la literatura lo que hace es eso, ¿no? Crearnos diversas formas de entender el sentido subjetivo de nuestras palabras y su representación. Y por supuesto, temas que en la literatura incluso no habían sido tradicionalmente abordados, como temas que existencialmente preocupan a quien vive como niño. Eso quería preguntarle. Bueno, entonces hay una obra clásica en la lógica que es Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Sí, y sí. eso estaba dirigido en un principio a niños. Y de hecho, las versiones cinematográficas que se han hecho de esta película, la mayor parte son en dibujos animados, están dirigidos a una audiencia infantil. Pero cualquier lógico te dirá que las grandes discusiones de paradojas, de falacias, Exacto. de teorías de conjunto, etcétera, que estos son temas duros de la lógica, se plasman ahí, ¿no? Entonces, Sí. ciertamente a través de la narrativa se pueden plantear cosas que los filósofos como que no son muy buenos en plantearlas en un lenguaje así atractivo, porque si uno lee, qué sé yo, los analíticos posteriores de Aristóteles, Sí, claro. esa cosa es muy aburrida leerla, o el Tractatus Filosóficos de Wittgenstein en el siglo XX, eso es muy aburrido. Ahora, si uno lee Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, es mucho más interesante. Sí, pero es precisamente por el gusto que hay sobre la imagen, ¿no? O sea, es como si tú escuchas a un matemático formalizar, que te digo yo, pues la ley de la relatividad, y ves representada en dibujos animados o con gráficos o con pintura lo que es la ley de la relatividad, ¿no? Entonces, lo que atrapa al niño en el mundo del ser, en el mundo de la existencia, es que el niño tiene una gran capacidad para crear de la realidad, primero, el carácter inverosímil de la realidad. No verosímil. Pero fíjate, lo que sorprende en el niño es el descubrimiento de que las cosas son por lo que no son. Eso es típicamente filosófico. Pero una sociedad que ha formateado el racionalismo y excluye la condición de no ser de una cosa, implica que el niño acepte el no ser de una forma adquirida, de una forma dogmática, de una forma positiva. O sea, eso no representa para él ningún cuestionamiento. Entonces, lo que el niño está cuestionando es esa otra condición de las cosas que no se ven, que no están directamente. Ahora, en términos ya concretos, es decir, estrategias didácticas, porque hasta ahora usted ha hablado pues de los fundamentos teóricos de este movimiento, ¿no? Pero si yo le fuese a enseñar a mi hijo una cosa elemental como, qué sé yo, por ejemplo, los principios elementales de la lógica, ¿no? No contradicción, el tercio excluido, etcétera, ¿qué podría hacer yo? O sea, ¿qué juegos puedo emplear? Bueno, precisamente, primero vamos a asociar dos cosas, ¿no? El tema de la literatura es la necesidad que tenemos de poder componer el lenguaje, de organizar gramaticalmente la realidad.
O sea, no estamos hablando solamente de literatura en el sentido clásico de una disciplina, de una especie como que de ciencias de la palabra, del arte, sino literatura como composición del conjunto humano a través de la palabra. Así que la moral es literatura, la geografía es literatura, la matemática es literatura, y son estéticas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabiendo que al niño lo que le interesa es lo inverosímil, ¿no? Lo que le interesa es la sospecha, lo que le interesa es la incertidumbre. Eso es lo que le interesa al niño. Al niño no le interesa el mundo construido por el adulto, le interesa saber cuál es su mundo real. Pero su mundo real es un mundo de ficción, porque recuerda que el niño, a diferencia del adulto, lo que no ha fabricado es la forma racional de comprender la realidad directamente. Entonces el niño en ese sentido sería como muy especulativo, que es lo que le molesta al adulto, ¿verdad? O sea, ¿cómo controlar a un niño especulativo? ¿Cómo controlar a Pepito Pregunta? O sea, ¿cómo controlar a un niño que está rodeado por la incertidumbre de las cosas? Entonces, mira, el ejercicio, la estrategia de Lingman, que es uno de los lógicos analíticos más importantes en lengua inglesa, y un norteamericano en eso muy destacado, la obra lógica de Lingman, es cómo crea el niño el juicio lógico con lo que está pensando. Entonces, el juicio lógico implica por un ejercicio, una estrategia, un procedimiento deductivo. Dice el maestro de Aristóteles Mayer en el descubrimiento de Harry, todos los planetas giran alrededor del Sol. ¿Hay algo que sin ser planeta puede girar alrededor del Sol? Entonces Harry se pone a estudiar y se pone a mirar la astronomía y dice, bueno, no necesariamente todo lo que gira alrededor del Sol es un planeta. Puede haber algo que sea la Luna, por ejemplo, no planeta y gira alrededor del Sol. Entonces resulta que Harry está vinculado con una práctica diaria de su cotidianidad. Ahora, sin ir muy lejos, ¿no? Porque eso parece así como muy profesoral, ¿no? Yo este sábado estuve en la Universidad Católica Cecilia Costa, en donde nosotros tenemos el Centro de Filosofía para Niños y dictamos talleres con niños de carne y hueso, ¿no? Un seminario de filosofía para niños que tiene por el título El color de las palabras. Y tengo allí un niñito de 6 años, entre 6, 7, 8 hasta 12 años, que se la llevan por muy bien. Y le pregunto, José Daniel, ¿qué es para ti el color? Y me dice, el color, no sé. Ah, me parece muy bien. O sea, que puede haber un color cuyo color es no saber cuál es el color. Entonces me queda mirando y me dice, no te burles de mí. Yo, muy bien, te respeto, no me burlo de ti. Ahora, ¿cómo entiendes tú mi pregunta? Y me dice, pues no sé. Y yo, qué cosa más interesante, ¿no? Que no sepas en qué consiste mi pregunta. Ahora, ¿qué es para ti el color cuando pintas con un creyón? Ah, bueno, el color para mí cuando pinto con un creyón es darle vida a las cosas. Pero ¿qué es darle vida a las cosas con el color? ¿Qué tipo de vida es la vida que le da un color a las cosas? Y entonces el niño fue introduciéndose en una lógica de la representación en donde pudo discernir, fíjate, el color como escritura y palabra, el color como imagen o dibujo y el color como universo perceptivo frente al mundo. Entonces fíjate tú allí estratégicamente como de un ejercicio que puede ser manual, que no hay un manual previo, no hay un libreto que anteceda, porque no se puede trabajar en filosofía para niños de esa manera, porque eso implicaría formatear, controlar las expectativas del niño. Como del diálogo y la pregunta, tú vas orientando una forma de deducir lógicamente la experiencia que tiene el niño con su realidad. ¿No? Y fue el niño que en ese momento pues hizo, por decirlo así, avanzar a la discusión del grupo hacia un escenario de preocupaciones que eran sus preocupaciones personales. Eso es lo que interesa descubrir en el otro. Sin duda alguna que toda esta dinámica tiene que ver con la primera idea que usted nos explicaba, que era la del diálogo, ¿no? El diálogo como principio del conocimiento y del intercambio. Nos gustaría, profesor, que en la siguiente parte del programa nos pudiera dar, aunque ya nos estaba dando en la práctica, sí, algunas estrategias para que los adultos en esa relación que tenemos en la cotidianidad con los niños, ya seamos maestros, ya seamos padres, ya seamos adultos que de alguna manera estemos involucrados con los niños, podamos tener una posibilidad de más bien potenciar el pensamiento de los niños y no más bien detener, moldear o retrasar, ¿no? de alguna manera. Hacemos la pausa, estamos el día de hoy conversando con el profesor Álvaro Márquez, profesor de la Universidad del Zulia y de la Universidad Cecilio Acosta, sobre un tema de interés como es la filosofía para niños.